con un pasado de mafiosos, gángsters, masacres entre pandilleros y la venta de alcohol en los días de la ley seca, antes de que el basquetbolista Michael Jordan y los Chicago Bulls hicieran célebre a esta ciudad en el mundo entero, Al Capone se había convertido ya en un símbolo a nivel internacional, el símbolo universal del crimen organizado. Su figura alcanzó tales dimensiones que terminó encarnando la época de los locos años 20, mejor que ninguna otra personalidad cultural, social o política. Después de consumirse entre las llamas allá por 1871, algunos edificios y barrios sobreviven aún, en la ciudad que resurgió de entre las cenizas. A mediados del siglo XX, fue una época en que comenzó un proceso de urbanización en Chicago y con ello, diversos movimientos sociales. Periodo en que también llegan miles de mexicanos a trabajar en los campos estadounidenses como parte del programa Bracero. En el Medio Oeste, la mayoría de las familias mexicanas poblaron el barrio de Pilsen, zona que en sus orígenes, en el siglo XIX, era habitado por inmigrantes europeos, en gran parte por checos y polacos de clase trabajadora. La forma de vida de los obreros inmigrantes transcurría entre 2 recámaras para 6 personas. Ahí se dormía por turnos sobre la misma cama. Quien trabajaba de noche en una fábrica, dormía en la cama por la mañana, y quien trabajaba en la jardinería durante el día, la usaba por la noche. Los trabajadores laboraban en las industrias ferroviarias, de la carne, del acero, jardinería, entre otras. Trabajaban jornadas exhaustivas, todo era trabajo. El producto de esa labor eran las remesas que enviaban a su lugar de origen. Pilsen se volvió la puerta de entrada para inmigrantes de muchos países que buscaban trabajo, vivienda barata y la comodidad cultural de vivir con gente parecida a ellos. Muchos edificios de ladrillo se construyeron para alojar a estos trabajadores y sus familias. Al igual que cualquier otro barrio pobre de aquel país, Pilsen se encontraba sumergido en pandillas, en violencia. Era un foco de distribución de droga. Era un barrio totalmente olvidado. Y es así como surgen los movimientos sociales a lo largo y ancho de toda la Unión Americana, en la lucha por los derechos e igualdad de condiciones, siendo protagonista la comunidad mexicana. They announced that they will not recognize the association and they will not bargain with us. So, que siga la huelga. Yes, El movimiento chicano es el símbolo de una protesta que se emprendió con gran fervor por hombres y mujeres de origen latino, cansados de la opresión y la explotación. Entre sus manifestaciones destacan huelgas, marchas y reuniones masivas, conferencias y pronunciamientos de las necesidades de la población latina, en la exigencia de derechos civiles para la clase obrera y sus familias. Era la lucha de la esperanza en Estados Unidos. A medida que la efervescencia del movimiento latino se intensificaba a lo largo del Medio Oeste, cada personaje que participaba actuaba convencido de que estaba siendo parte de un cambio histórico importante. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor.
El llamado de la comunidad latina, no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero, está plasmado en los murales que dan vida y color a Pilsen. Las imágenes que desde entonces han ido mostrando la transformación del barrio son producto de la conciencia social de los artistas mexicanos jóvenes que llegaron a finales de los 70s, justo en el momento en que se da paso a la revolución de pensamiento por medio del arte. Tiene usted, Héctor, más de 40 años pintando. Sí. ¿Cuál es la inspiración que tiene cada vez que comienza uno de sus murales y pues, que han sido de gran aportación para la comunidad mexicana en Estados Unidos? Bueno, aquí lo que tiene que ver es la intención al iniciar cualquier obra. Siempre pienso que hablando de algo estoy dando un mensaje. Claro. Entonces esa es la base. Me interesa dar el mensaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendí del movimiento muralista mexicano. Yo estudié en el taller Siqueiros de Cuernavaca, pero no con Siqueiros. Él ya había muerto 4 años antes. Y la esposa de él y su cuñado abrieron el taller para dar clase de pintura mural. Y tuve la oportunidad de asistir por una razón muy especial. Es una historia, a ver si hay oportunidad de mencionarlo. Entonces, pero sí, en este caso, siempre estoy tratando de buscar dar un mensaje a través de las figuras, los símbolos y a la vez del color. Como primera instancia se presentó la iniciativa de la creación de la Casa Aztlán, centro que impulsó el movimiento muralista desde aquel entonces. Y es que este viejo edificio, quizá, pudo servir como símbolo para ilustrar los sueños de una comunidad que recién iba adquiriendo forma, a través de los murales que hoy día se consideran un importante legado cultural. Posteriormente se promulgó la iniciativa de un Mexican Fine Arts Center Museum, hoy en día Museo Nacional de Arte Mexicano, culminado en el año de 1987, considerado en la actualidad una joya de Chicago por su misión, que es mostrar la cultura mexicana como una sola, sin fronteras. Mis papás siempre han sido siempre han celebrado las fiestas y nuestra cultura, siempre la hemos seguido teniendo viva. El baile, desde chico nunca perdimos el idioma, no perdimos la comida, o sea, las festividades, todo ese tipo de cosas nunca se perdieron. Claro, ya no somos tan familiarizados o no las sabemos como en su totalidad, pero lo seguimos lo más apegado. Y es así que por medio del movimiento pictórico del barrio de Pilsen, comenzó a respirar aires bohemios. Con la llegada de nuevos rostros artísticos, surgen las primeras galerías de arte y espacios colectivos, centros de reunión y de palabra libre. Y así consecutivamente emergen también los primeros cafés abiertos. El movimiento muralista sigue vigente, con una nueva ola de artistas que incluye a quienes viven en la comunidad y a quienes no. Hoy, jóvenes de origen latino cuentan por medio del arte también sus propias historias. Me llena de mucho orgullo y de mucho valor ser miembro de esta comunidad latina de estudiantes y de jóvenes líderes que han decidido levantarse y no ser parte de la normativa o no ser parte del movimiento, de la onda, sino ser estudiantes que saben que hay algo más importante que aquello que se nos dice socialmente, que es muy importante que nosotros como jóvenes somos el futuro de esta nación y somos los que tenemos el poder en nuestra voz, y es muy importante que como jóvenes dejemos ese ser individual a un lado y podamos pensar en el prójimo y pensar en nuestra comunidad y involucrarnos y ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Y es un orgullo para mí poder ser parte de una generación a la cual yo pertenezco.
A lo largo de la historia del barrio mexicano de Pilsen, se ha formado una comunidad artística comprometida con los valores e intereses de sus habitantes. Ha guiado el rumbo hacia un barrio vivo. Hoy día, la historia de Pilsen se escribe diferente, manteniendo la esencia del resultado de muchas batallas, la principal de ellas, la regularización de su situación migratoria, que hoy se refleja a través de los espacios destinados como punto de reunión de la comunidad mexicana. Basta con dar un recorrido por algunas calles y percatarse que la esencia de nuestro país prevalece en cada familia que ahí habita. La presencia de Europa se hace notar rápidamente en la arquitectura de Pilsen. Aparecen los picos altos de los templos, las fachadas de las casas y demás edificios con ese estilo barroco holandés y renacentista. Sin embargo, en el corazón del barrio se levanta la Plaza Tenochtitlan, erigida el 13 de octubre de 1998. En esa zona se observan postes decorados con águilas devorando una serpiente. Además, el escudo nacional mexicano o figuras de grandes héroes de la lucha por la independencia o la Revolución Mexicana, levantados en la escuela secundaria Benito Juárez. Es domingo muy de mañana. Como de costumbre, el repique de las campanas convoca a los pobladores a reunirse para orar por los que están del otro lado y por los que se quedan. El parque y algunas otras calles son sede de los tradicionales juegos mexicanos que practican los niños, que aunque nacidos en Estados Unidos, viven bajo estas dinámicas. Abuelita Georgia, ¿cómo estás? Venimos de casa. Besitos por todo en México. Los negocios permanecen intactos, como si en su interior no hubieran pasado los años, pero quienes atienden son los hijos o nietos de los fundadores, expresándose con una mezcla de sentimientos de lo que significa para ellos México y el país donde nacieron, Estados Unidos. Cual si fuera un pueblo mexicano, en este barrio nos encontramos los negocios ambulantes, como el señor de sombrero que ofrece nieves por tan solo $3, raspados, fruta o chicharrones preparados con su respectiva ensalada de verduras, los cuales son bastante consumidos. ¿Y en México a qué se dedicaba? Lo mismo. Hoy en día, a más de 60 años después de ser preferentemente habitado por familias y negocios mexicanos, Pilsen está viviendo lo que algunos especialistas llaman cambio demográfico y los activistas comunitarios se refieren como desplazamiento. Un término que implica tanto un cambio en la conformación étnica y racial del barrio como en la clase económica. Aunque la ubicación del barrio podría llamarse envidiable por su cercanía con el centro de Chicago, no podemos dejar de mencionar que los impuestos de las propiedades suben día a día, situación que está ocasionando que muchos mexicanos de menores recursos se vean obligados a vender su patrimonio y salir hacia otras zonas de la ciudad. Quizá sea inevitable que algún día los mexicanos e hispanos de Pilsen se vean forzados a salir de su barrio, al que llaman la 18, en vez de Pilsen. Muchas son las cosas que podríamos destacar del barrio mexicano. Lo que queda claro es que somos nuestro pasado y se refleja en la dinámica social. Así la expresión hispana queda de manifiesto a lo largo de varias calles que cruzan Pilsen. El eje central, la migración y los diversos caminos para vivir en un país ajeno, al que se llegó sin papeles, con un solo fin: trabajar para vivir mejor. Sobra decirlo, no es necesario escribir un texto en los murales de Pilsen. Su mensaje está plasmado.